Con el gusto de saludarlos, siempre dándoles la bienvenida a mi programa Madres en Tiempos Modernos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Aquí está Rosa Marta, que nos va a hacer el favor de platicarnos sobre el tema. Yo quisiera que entráramos directamente al tema porque es algo que nos interesa mucho, especialmente a la maternidad moderna. Estamos hablando de embarazo en adolescentes. Entonces, primeramente la pregunta, ¿nos puedes decir a cámara tu nombre completo? Rosa Marta Loría, ¿cómo están? Buenas tardes, presidenta de Corresponsabilidad Social Mexicana. Ajá, eres politóloga. Soy, sí, maestra en políticas públicas. Fíjate, qué bonito. ¿Y eres mamá de? De 3 niñas, de 3 mujeres, ya no son niñas, la verdad es que ya son ¿Qué edades? 30, 27 y 18. ¿Y de la que tiene 30 ya es mamá o todavía no? No, todavía ninguna se ha 27 casado, ninguna igual. es mamá todavía. Ajá, ninguna es mamá. Ninguna todavía. Estamos en los tiempos modernos con ellas. Y sin embargo, Exacto. Hay muchísimas chicas que tienen la mitad de esas edades, que con toda la información que podríamos pensar que tienen ahora, o por lo menos acceso a ella, se embarazan. Así es. Y mucho menos que esa edad, ¿no? Hoy en día pues estamos hablando de prácticamente los embarazos más que tenemos en México están sobre los 15 y 19 años en adolescentes, pero ya estamos teniendo muchos embarazos en edades entre 11 y 15. Pero y eso preocupa mucho. ¿Nos puedes decir si esto es en ciudades grandes, en áreas rurales, en áreas pequeñas, en pueblos pequeños, o es en general? Es en general. Son muchas las condiciones o las causas, ¿no?, que la detonan. Pero hoy en México, a nivel Latinoamérica, somos el primer lugar. Ay, Dios Estamos mío. por arriba de países como Ecuador, donde digamos, el nivel sociocultural o de desarrollo podría ser menor, y podríamos pensar que esa podría ser una de las causas, ¿no? Porque todo el mundo atribuye que los embarazos tempranos son en comunidades indígenas o en comunidades por bajos recursos porque no tienen información, y no precisamente es así. Sucede también en las ciudades cosmopolitas, sucede también en los entornos socioeconómicos de niveles donde hay información, ¿no? Uh-huh. Aquí la cuestión es qué información están recibiendo los jóvenes y de dónde está viniendo esta información. Y también somos el primer lugar ante países de la OCDE. O sea que estamos en un problema serio. Uh-huh. Y es un problema de salud pública. No, por supuesto, sí. Porque si dices que está variando, todavía el organismo no ha llegado a desarrollarse plenamente. Así es. Esa es en la parte del organismo, pero en la parte emocional y en la parte, digamos que física, mental, tampoco. Así es, no tienen herramientas, ni emocionales, ni psicológicas, ni físicas, para hacerle frente a una maternidad. Uh-huh. Al hablar de maternidad, nosotros siempre hemos dicho, Rosa Marta, que la maternidad incluye a la pareja. Así es. Pero aquí en estos casos, cuando es una maternidad muy temprana, no incluye a la pareja, o quizá la pareja misma salga huyendo del problema porque pues tiene la misma edad casi siempre, ¿no? Así es, está tocando un punto súper importante hoy en día. Nosotros en el programa que estamos trabajando, estamos incluyendo masculinidades, es decir, la participación de jóvenes en los procesos de prevención del embarazo adolescente, porque creemos que es súper importante que ellos también formen parte de esta decisión y además forman parte de lo que es la salud sexual y reproductiva, ¿no? En cuanto a lo que son las pequeñas, digamos, que son niñas todavía con niños, ahora sí que niñas teniendo niños, estamos hablando de 11 a 15 años, ¿no? O antes de los 18, porque siguen siendo, para efectos de ciudadanos, siguen siendo adolescentes. Claro. Pero tratándose de las niñas de 12 a 15 años, generalmente, o casi podríamos decir, no hay una medición oficial sobre un número oficial, pero evidentemente son causas de violación. Entonces, hacer un abuso causa una violación sexual, pues efectivamente la participación de la pareja como tal no está presente. Sin embargo, todo eso, si hay un agresor masculino y hay una paternidad de esa niña que está resultando embarazada, también presente, ¿no? Ahora, de esas agresiones siempre empieza con lo que se llama, entre comillas, estupro. Estupro es el manoseo, vamos, el que de repente
empiezan a tocar a las chiquillas, ¿no? Y ellas no saben realmente defenderse. A lo mejor tienen sensaciones o no, tienen susto o no, dependiendo de quién lo haga, de cómo esté el abordarlas, porque aquel que viene a abordarlas ya para dejar un embarazo es porque trae una idea concreta de tener una relación sexual con esa niña. Efectivamente, o sea, ya sea porque es una violación y el agresor no tiene, vamos, ni siquiera está pensando con quién está, ¿no? Ni que es una niña, etcétera, porque evidentemente es alguien con algún trastorno mental, ¿verdad? Para hacer este tipo de conductas, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, pues estamos hablando de una disparidad. Pero efectivamente, pues la sexualidad se vive casi desde el nacimiento, ¿no? Sí, sí. Hay sensaciones, hay emociones. Y si todavía el agresor es un familiar o hay un vínculo amoroso o afectivo con él, pues todavía se vuelve más complejo para una niña distinguir entre un abuso sexual cuando empieza las caricias o la propiamente cuando ya fue una violación. Ahora, el llegar al embarazo pues puede ser coincidente o no con el acto sexual, ¿no? Quiere decir que hay una investigación que se ha hecho por el INEGI donde la mayoría de los jóvenes y bueno, de los adolescentes que han sido padres a temprana edad, es en su primera vez. Uh-huh. Eso es lo que ellos declararon en la encuesta, ¿no? Que en la primera vez se embarazaron. Todavía hay un estudio científico que se está preparando para asegurar que efectivamente, si hasta más temprana edad, hay más probabilidades que en la primera vez quedes embarazada. Pero sin embargo, sabemos perfectamente que va acompañado de un ciclo de ovulación, ¿no? Exacto. Entonces, es todavía muy temprano asegurar, ¿no? que en la primera violación, la primera vez que tienes una relación sexual, ya sea por abuso o decisión, te quedes embarazada, ¿no? Uh-huh. O embarazada. Entonces, creo que esa parte es un poco todavía subjetiva, sin embargo, sí tiene mucho que ver que exista un vínculo obviamente de manipulación, ya sea por el vínculo amoroso o obviamente bajo esquemas de violencia también, ¿no? Sí, no, y de todas maneras el resultado lo lleva en gran parte la niña, ¿no? Así es. Porque vamos a suponer que un chico en su primera vez, y realmente enamorado de la noviecita o de la pretensa que él pues ve y le gusta, se embaracen y quiera estar ahí presente, de todas maneras su misma edad lo ausenta, lo lleva hacia otro camino. Estamos hablando de gente muy joven que no está todavía preparada para una paternidad o una maternidad, ¿no? No tienen las herramientas tampoco los jóvenes, no por el hecho de ser hombre y ser el penetrador o digamos el enamorado o no quiere decir que él tenga las herramientas también para una paternidad. Uh-huh. Entonces el hablar de salud sexual y reproductiva en niñas, ¿no? En adolescentes y hombres, las y los adolescentes, o sea, incluimos hombres y mujeres cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando prácticamente de hacer conscientes y responsables y corresponsables a ambos, ¿no? Y también, desde luego, tiene que ver mucho con la educación en casa, tiene que ver mucho con la educación también escolar, ¿no? Escolarizada, la educación sexual escolarizada, y que, bueno, el tema de la sexualidad ha entrado y salido de los programas educativos, ¿no? Y todavía no acaban por ahí. ¿Tienes una sala llena de jóvenes? Aquí estamos justo en un bachiller, son más de 500 jóvenes de una prepa de bachilleres, y dimos una conferencia sobre trata de personas, ¿no? Uh-huh. Que está muy vinculado un poco, ¿no? Porque a veces este vínculo de que te embarazas, ahora yo soy el padre, se vuelve también como un eslabón de manipulación y de codependencia entre una joven o un adolescente, una niña que no tiene herramientas para sacar adelante económicamente a un hijo, ¿no? ¿Y qué papel juegan los papás ahí, por ejemplo? Tú hablaste de educación en casa. Claro. Pues yo creo que la comunicación es base, ¿no? Uh-huh. Hablar del tema y hablar del tema con todas las palabras y todas sus formas, ¿no? Porque hay mucha información en internet, lo sabemos todos, lo vemos todos los días, y no siempre la información
que los jóvenes y las niñas, los adolescentes encuentran en los medios de internet, es realmente una información totalmente completa y veraz, ¿no? Porque hay que ver que hay un video justo en YouTube, ¿no? Hay un video, me parece que es colombiano, boliviano, de algún lugar de Latinoamérica, donde hay chicas conversando sobre cómo realizar un aborto, por ejemplo, y dicen que la semilla de una planta que se llama, creo que yuca, allá, ¿no? No me acuerdo muy bien la planta, pero entonces ves la cantidad de vistas que tiene, ¿no? Y si pudiéramos investigar quiénes son los que hacen estas vistas, nos daríamos cuenta que son adolescentes urgidas por información, por saber qué. Bueno, pero de todas maneras, hablando de eso, pues imagínate el aborto no es la solución de un problema de un embarazo en nadie, ¿no? En ninguna edad. En ninguna edad podría ser. Porque eso también daña al organismo y a la parte emocional de la mujer. Claro, y al final tiene que tener la información, ¿no? Por supuesto, la decisión siempre será de cada una y desde luego como mujeres sabemos que nadie, bueno, eso es como yo pienso, ¿no? Nadie tenemos el derecho de juicio ante una situación tan difícil como esa, ¿no? Sin embargo, pues lo hay, es un hecho que se hace y es un hecho que también lesiona la parte de la familia, ¿no? Porque sí he sabido que muchas veces las mamás inducen a resolver eso en la hija, creyendo que la ayudan y a la larga no la ayudaron, ¿no? Pero son temas tan difíciles que lo único que uno pide es que no tenga uno que estar en los zapatos de ninguna de ellas, en realidad. Creo que esto sería como madre, y yo en la experiencia como madre creo que sea de las decisiones más complejas las que yo podría aconsejar a mis hijas, ¿no? Pero efectivamente es una decisión que al final la van a tomar o no, ¿no? Pero lo importante es que lo van a decir información. O no, claro, también. No, o lo dicen o no. Pero si tienen la información, la decisión que tomen va a ser la decisión más adecuada claro. O responsable. Al final van a poder decir o tomar la responsabilidad de la decisión que tomaron, ¿no? Entonces, y no la decisión que encontraron de ir con la señora de no sé qué colonia, ¿no? Que te interrumpe el embarazo y que acabe en una muerte, ¿no? Claro. O sea, creo que la información y la educación y la comunicación como parte de la educación es la base para que las y los jóvenes tomen una decisión. Ahora, en todo esto, desde luego, hay esas generaciones, ¿no? Si estamos hablando de mis abuelos, tus abuelos, nosotros, que yo ya soy abuela, ¿no? De todas maneras, hay un cambio ahí en cómo fuimos nosotros de jóvenes a cómo fueron ellos de jóvenes y cómo se vio todo esto de embarazos en cualquier persona que no estuviera dentro de lo que es la norma del matrimonio. Eso ha sido, pues, en una vida completa, ¿no? Pero esto no cambia la situación de qué pasa con los jóvenes si no hablamos a tiempo. Porque si las escuelas están dando educación sexual en la manera que la den, porque nosotros tenemos acceso a los libros, podemos leer antes que ellos lo que les van a informar a ellos, ¿no? Pero yo creo que esto viene desde chiquitos, de decirles el nombre, así como dices, esto se llama cabello, estos son ojos, también hablar de los genitales con el nombre completo. Tal vez, si quieren, les pueden decir algo de cariñito, ¿no? Porque pues esas cosas se dan. Como decimos, un calzón y un choninín, ¿no? Una cosita así. Sí, claro. Pero sí debemos de ser firmes en que eso los tenemos que proteger. Claro. Y para eso tenemos mucha información. También los adultos tenemos mucha información. Ya no es una cosa de, ya lo aprenderá cuando se case. Ya no podemos decir esas cosas, ¿no? Se da por entendido, no se puede dar por entendido. Lamentablemente sucede, se da por entendido, no se tiene toda la información y hoy, como dices tú, nosotros quizá mi abuelo, mis abuelos tuvieron creo que 12 hijos, ¿no? O sea, una cantidad enorme, ¿no? Sí. De hijos, ¿no? Y mi madre 7, ¿no? Y creo que ahora ya hay mucho más información y mucho más alternativas que las que pudo haber existido en el siglo pasado, ¿no? Entonces creo que debe haber todavía con mayor razón, mayor información y más precisa. ¿Y también tiene que ver el juego de autoestima que la persona tenga, en tu punto de vista? Por supuesto.
Por supuesto, creo que es una de las herramientas emocionales, ¿no? De confiar en ti, de creer en ti y de amarte, ¿no? De amar tu cuerpo. De valorar. ¿No? De valorarte. No, Pero claro. si, por ejemplo, estás en una condición de violación, por ejemplo, en el caso de las niñas, pues lo importante es valorarte aunque hayas sufrido una violencia, ¿no? Entonces, al final, siempre va a ser la autoestima, ya sea que la tengas que trabajar después, porque yo no digo que se recupere, la tienes ahí, ¿no? Pero que tengas que trabajarla después o que desde pequeños lo trabajes con ellos como padres. Y Es una gran Rosa Marta, responsabilidad. en tu punto de vista, la seducción, a diferencia de la violación que viene con agresión, ¿no dirías tú que de todas maneras es abuso? Por supuesto. De hecho, en ese periodo cuando estás seduciendo o estás ahora sí que allanando el caminito para poder convencer a esta niña, ¿no? Y más si es su entorno familiar, por supuesto, y esa etapa es el abuso sexual que le llamamos, ¿no? Ya cuando es la violencia sexual, ya es propiamente el acto del delito de violación, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, hay una polémica, todavía estamos ahí en algunos debates con las propias leyes, precisamente para que se distinga el abuso sexual, que es toda esta parte ¿no? del manejo, y de lo que es la violencia sexual como tal, ¿no? Uh-huh. Que es ya atentar contra tu propia vida, salud sexual y una violación a tus derechos, personal, ¿no? Claro. Que desde luego que desde que te están manipulando, te están violando tus derechos, ¿no? Pero bueno, pues hay niveles también en esto, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, pues es terrible, ¿no? Es como, maquiavélico hablar de estos temas. Sí, así como que a mí me parece terror, ¿no? muy doloroso, pero reales, muy doloroso. Pero reales, sí. Yo no puedo imaginar que un adulto, ¿no?, esté agrediendo de esa manera a una persona que es muchos años menor con un objetivo simplemente de usarla como juguete, ¿no?, como una satisfacción sexual y ya está, como si no pasara nada en la vida de la persona. No es ni justificable, ni creíble, ni deseable, ¿no?, desde luego. Pero por eso hay un verso que dice español que me encanta, que dice, vigila mujer, vigila, porque cuando la madre da por hecho que esas cosas no le van a pasar a los hijos, es como pensar que nunca se van a caer, ¿no? Debe de estar uno alerta a todo. De repente, la responsabilidad de las madres en ese sentido es muy grande. Es muy grande, sí, ¿no? Sí, es muy grande y luego cuando llegas a lugares donde te enteras que la madre, pues lamentablemente tampoco tiene esas herramientas emocionales para ni la fuerza, ¿no? No, para dejar a lo mejor al padrastro o al marido, que es el propio agresor, o enfrentarse al hermano ¿no? O al primo, lo que sea. Entonces, sí es una responsabilidad muy fuerte en la madre, pero también nos habla de las enfermedades mentales que está viviendo nuestra sociedad. En hombres, ¿no? También, y pues, ¿por qué no decirlo? Hombres y mujeres estamos viviendo en nos faltan herramientas emocionales. Hay que trabajar muchísimo en ese tema. Y hay que aprender desde la primera infancia. Y aprender y enseñar a decir no, porque esto puede pasar en cualquier edad, hecho, claro. ¿no? Cuando pasas en una edad muy jovencita, pues tiene una trascendencia mucho mayor, pero esto no quiere decir que una mujer mayor pase por una violación y no pase nada. No, claro, por supuesto. No. De la misma manera se le están violando sus derechos y de la misma manera tiene que tener las herramientas emocionales para poder detener, ¿no? O bien cuando ya es, porque se usa la fuerza física en esto, ¿no? En muchos casos y a veces pues no tenemos tampoco las posibilidades de defenderse, ¿no? Pero sí correr a la denuncia, ¿no? O sea, porque ese es otro tema, ¿no? Decir no, pero luego, si sucede porque no tuviste las formas de evitarlo o porque hubo violencia física, el quedarse callado, el no denunciar, ¿no? ¿Pero eso se hace por vergüenza más que por falta de conocimiento o las dos? Yo creo que hay una pequeña parte en esta parte emocional que es la que hay que trabajar mucho en estos diálogos como el que nos estás ahorita ofreciendo, que por cierto, muchísimas gracias. Ay, pero, gracias por ti. Claro, ¿no? Entonces,
creo que estos espacios son un gran potencial para poder llegar y hablar, ¿no? Y decir y motivar a que usen sus recursos para esto, ¿no? Sí es esta parte emocional, pero también es todo lo que sucede cuando tú denuncias, ¿no? Todos los protocolos y la revictimización y vaya para acá y vaya para allá y etc., ¿no? Hoy estamos, por ejemplo, en Corresponsabilidad Social Mexicana, estamos trabajando en centros de justicia para mujeres, estamos trabajando en los institutos para las mujeres, justo en estos protocolos, apoyando, porque realmente ya hay muy buenas iniciativas para no revictimizar a las mujeres. Entonces, en estos centros de justicia ya tienes una atención integral, ya no tienes que ir al fiscal, ya no tienes que ir al médico, ya no tienes que ir al psicólogo, al trabajadora social. Todo está en el mismo lugar y de esa manera, pues, te pueden atender. Porque cuando pasan, o antes que pasaban por cada una de las instancias, ahí había una gran oportunidad de acertar, ¿no? De decir, no, ya no, esto ya no, ¿no? Claro. Y vuélvela a contar, y luego los jueces es que lo contó era diferente, pero es que hay que entender que una víctima de violencia, sea a cualquier edad, pues trae un trastorno, ¿no? Está destrozada emocionalmente. Uh-huh. Entonces, hay que entender que su lenguaje y hay que entender que ha sido usada. Agredida, sí, claro. No solamente agredido, sino usada auténticamente como si no tuviera valor humano. Claro. Entonces eso también, yo me imagino que debe ser un dolor, indescriptible, ¿no? Así es. Y entre más joven seas, pues más vienen todas esas nudos en la emoción, en la mente, ¿no? En el corazón, en el por qué estoy viviendo esto, por qué yo, por qué a mí, ¿no? Así es, y ¿quién te da a ti las herramientas o quién te prepara en la vida para enfrentar una cuestión así, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que lo puedas verbalizar tan fácil. Entonces, hacer una declaración ministerial, pues también implica tener las herramientas y la fortaleza para poder hacerlo. Pero para eso no hay una preparación, ¿no? No hay una preparación para que tú puedas verbalizar algo así, y menos si tienes 12 años, ¿no? Mucho menos si tienes 12, 15 años. Claro. ¿Cómo lo manejas? Bueno, ¿no? Y volviendo a lo que es ya un embarazo como Ajá. tal, que la persona o la familia o los tiempos no dejen más que nazca esa criatura, ¿qué pasa con esas niñas madres? ¿Quién las orienta? Porque de repente tienen, en mi juicio a veces, esa maternidad vacía finalmente, ¿no? Sí dieron a luz, está ahí el bebé, son madres, son su madre, y se los quita la misma mamá o la tía, o están diciendo que lo den a adopción, entonces entra otra vez esa confusión de sentimientos y de decisión en algo, o bien deciden por ellas, y entonces sale peor todavía. Efectivamente, ya sea como dices tú, que se los queden los padres, entonces les quitan esta responsabilidad, pero al final el bebé es ellos, ¿no? Es de ellas, de ellos, de él y de la pareja en el caso que hubiese, ¿no? Y pues hay un sentimiento de culpa, ¿no? O de abandono ahí que se queda entre ella y el bebé, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Otro es, si no tienes las herramientas emocionales y económicas para sacarlo adelante, evidentemente necesitas ayuda, ¿no? Entonces, recurrir a los padres, y eso pues creo que sería lo más óptimo en el mejor de los casos. Claro. En otros casos las casan, ¿no? ¿no? Pues te vas a tener que casar, ¿no? Se casan, entonces crean matrimonios sin vínculos de amor o sin una capacidad para tener un vínculo y de pareja, hacerlo sostenible, claro, de pareja y hacer sostenible la familia. Sí, sí, sí. Y bueno, y en otros, pues lamentablemente se quedan con los bebés, son niños que pues están educados por niñas, ¿no? Y las condiciones pues son muy precarias, tanto en la educación como en el desarrollo. Ahora, viendo qué pasa con ellas, hablando de ellas, ¿no? Pues bueno, pasan muchas cosas, yo creo que en la parte emocional, como lo hemos mencionado, pero también en la física. Tampoco hay herramientas físicas, ¿no? Entre menor sea la edad, más temprana sea la edad, pues están todavía en edad de desarrollo, todavía incluso están creciendo, ¿no? Su cuerpo está desarrollando físicamente. En las primeras menstruaciones perdemos mucho hierro, ¿no? Se pierden muchas vitaminas, proteínas, entonces
hay que recuperar, tener un bebé en esas circunstancias, hay riesgos también en materia de salud, ¿no? Entonces son embarazos de alto riesgo, tienen que ir a hospitales especializados en embarazos de alto riesgo y no hay en todos lados. Entonces, sucede que si estamos hablando de un embarazo a temprana edad, en una niña que se encuentra en la sierra o en lugares a distancia, ¿no? Llega a poder accesar a esta atención es todavía mucho más es lo primero difícil, que tendrían, ¿no? Es problemas de anemia, ¿no? Exactamente, de desnutrición, pero entonces viene el nacimiento de los niños con alguna discapacidad, ¿no? O alguna capacidad diferente o con alguna deformación, etcétera, ¿no? Entonces, sí se requiere de un cuidado. Entonces, si las niñas y las adolescentes tienen la información, pues yo creo que van a tomar una decisión más responsable en ese aspecto, ¿no? Luego sucede la otra parte, que es la parte de desarrollo personal, ¿no? Y es la parte de la educación. Truncan lo que están estudiando. ¿Hasta qué momento llegaste en tus estudios y después qué sigue? ¿Se salen en general al 100%? Casi la mayoría, estaríamos hablando de un 87% se retiran de los estudios. Ah, qué pena. Ajá. Así es, y en cualquier nivel socioeconómico. No es privativo de que porque tiene de una situación o de bajos recursos es que se salga del ámbito escolar. No. Sucede en casi gran parte de las chicas que tienen embarazos a temprana edad, sucede que se retiran de los estudios, vuelven a estudiar después cuando ya tienen más años y recuperan quizás esto, pero ya es trabajar sobre el emprendimiento, ¿no?, de la mujer, y ya trabajamos en otros esquemas. Nosotros, que es la campaña que venimos a invitarte, ¿no? ¡Ay, qué bien, muy bien! Que se llama Antes de dar vida, mi proyecto de vida, está más orientada a, más que hablar sobre, que hablamos de los derechos sexuales y reproductivos y que hablamos de los temas de violencia sexual también, de violencia en el noviazgo. Todos estos temas se tratan dentro de los trabajos que hacemos con ellos, pero reforzamos siempre que tengan su proyecto de vida antes, que impulsen su proyecto de vida. Porque además estarían en perfecta siempre y edad. en todo momento, que tengan un proyecto de vida. Están en perfecta edad porque digo, si esto pasó a los 14 años y vamos a suponer que pasaran 10 años más. Por ejemplo, aquí hicimos en Veracruz. Ajá. Nos trajimos cerca de 47 jóvenes, adolescentes, entre 12 y 15 años. Ay, pues trabajamos, se ven chiquititos. Se ven, sí, porque todavía algunos eran de 12 a 15 años. Ajá. Trabajamos la violencia, los temas de violencia y el embarazo adolescente. Y hay otro que por ahí debe andar también, donde hemos trabajado directamente con los jóvenes y con servidores públicos que dan la atención a jóvenes, ya sea porque trabajen en escuelas o porque trabajen en centros de salud que atienden a adolescentes. Y entonces, bueno, esta es otra fotografía, estamos varias organizaciones ahí celebrando la primera infancia. Es un poco de lo que y la respuesta haciendo. De ellos es entusiasta, en las preguntas al principio mucho, ¿no? es un poco tímida, ¿no? ¿Sí? Incluso se empiezan a reír, se burlan un poco, cotorrean entre ellos, se empujan, ahí te hablan, ¿no? Es difícil hablar para ellos de estos temas porque no están acostumbrados, porque en su casa no se está hablando de ello. Okay. ¿No? Ni en la escuela se está hablando abiertamente, ¿no? Y hemos llegado a escuelas donde los mismos directores dicen, no, los padres de familia no quieren que toquemos este tema. Entonces, creo que esta campaña lo que hace es abrir los ojos, más que allá de entender que hay derechos sexuales y reproductivos, es abrirles los ojos hacia un proyecto de vida. Cuando tú tienes un proyecto de vida, ¿no? Pase lo que pase, tú llegas. Estés en donde estés, ¿no? Y te vas a caer y te vas a levantar, llámese hombre, mujer, la edad que tengas, ¿no? Tú dices, mi proyecto de vida es irme a vivir a la provincia, tener casa, trabajar en este lugar, ¿no? Bueno, estás duro y dale hasta que lo alcances. Y hay gente que alcanza su proyecto de vida en 20 años, ¿no? Sí. Pero sigues ahí, ¿no? Así te dicen, oye, pues ya suelta eso, ¿no? No, porque entonces es súper importante que desde tempranísima edad, empiecen a generar este deseo de ser alguien o algo
en su vida, no importa lo que sea. De la mano con el estudio, que eso sí ahora claro, está ¿no? al acceso de la de mano quien de, sea, ¿no? de educación, por Sí, supuesto, sí. ¿no? Pero siempre, ahora tuvimos un evento en la Ciudad de México, en una feria, y dimos este tema de embarazo adolescente y le preguntamos a una chiquita que tendría cerca de 14 años que si tenía proyecto de vida. Bueno, su proyecto de vida era que tener una casa grande donde pueda tener a toda su familia y además tener mucho dinero y ser una actriz. Y está muy bien. O sea, no importa cuáles son tus esperanzas o proyectos, lo importante es tenerlo, porque en el momento que tú lo tienes, cuidas más tu vida. Claro, claro. Si tú tienes un proyecto de vida, vas a cuidar más tu vida. Y en el camino puedes cambiar de opinión, ¿verdad? Y Pues, vas a ser, claro, y vas a ser más responsable con las decisiones que tomes en tu vida. Entonces, si tu decisión es interrumpir tu embarazo o seguir con él o casarte o hacer participar tu pareja o no, lo vas a hacer con mayor responsabilidad si tienes un proyecto de vida. Y que se entienda también que no dejan de ser mujeres porque han sido Estos madres, fueron ¿no? servidores públicos, la que acaba de pasar, Ajá. que trabajamos con ellos en la ciudad de Querétaro, justo para que son los que tienen contacto con los adolescentes. Un poco para que tuvieran las herramientas para dirigirse a ellos, ¿no? Entonces, pues esta campaña que traemos ya lleva medio año y va a estar todo el año que viene con mucho más fuerza, es jóvenes hablándole a jóvenes sobre proyectos de vida. Nosotros realmente podemos hablar de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y podamos dar todas las herramientas, pero es entre ellos, ¿no? Jóvenes hablando con jóvenes. Ay, qué interesante. Sí. Sí, es sobre el proyecto de vida, qué bonito. para que pues puedan tomar una decisión más corresponsable. Sí, porque dentro de los hijos que cada quien tiene, hay unos que son más definidos, ¿no? Hay unos que desde que son chiquitos sabes que quieren ser médicos, por ejemplo, Claro. ¿no? O que quieren ser violinistas o que Maestra, quieren ¿no? ser maestras. Claro. Aunque después cambian de opinión, pero en términos generales, ¿no? Ya tienen algo que les jala, que les interesa de más. Claro. Y hay otros que no, que van en la búsqueda y que dentro de esa búsqueda por lo menos tienen la intención de encontrar el camino hacia lo que puede ser su proyecto de vida. Así es. Y por lo menos reflexionan, ¿no? Cuando escuchan esto, hay chicas que, sobre todo las niñas, son más tímidas, que se quedan calladas, pero te das cuenta que está reflexionando el tema. Lo importante es que lo consideren dentro de su parte de la vida, que consideren que es una responsabilidad propia. Hay una cartilla ya de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que se distribuye de manera regular en centros de salud y habla de que tienen derecho a la sexualidad, que tienen derecho a la salud sexual, ¿no? A recibir orientación sexual. Sin embargo, pueden llegar a un centro de salud y a lo mejor no se las proporcionan, ¿no? Entonces, todavía estamos con un proceso de madurez, yo creo, como país en ese aspecto, pero nos está ganando la problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en primer lugar en embarazo adolescente y eso no es algo deseable ni para aplaudirse, ¿no? No está gracioso. No, porque ante la OMS y la OPS, que es las organizaciones mundiales, y la Panamericana de la Salud, pues es una gran preocupación. ¿Por qué? Por los riesgos de salud que esto implica. Sobre todo, sí. Y además no se trata de que no tengan hijos, se trata de que cuando los tengan, ellos decidan la edad en donde las van a tener, cómo lo van a tener, cómo se van a ocupar de ellos. Porque el tener hijos no te limita, te acompaña. El tener hijos te estimula, ¿no? Pero cuando no sabes todavía cuál es tu centro y hacia dónde va tu vida, pues está difícil traer a otros para que te sigan o para que tú los puedas orientar. Sí. Lejos de ser una estimulación, va a ser un problema, ¿no? Y va a ser, además, pues, vas a afectar a un tercero, ¿no? Y también en esta campaña estamos involucrando a chicos un poco para hacerlos partícipes. Entonces tenemos algunas actividades y ejercicios donde trabajan con un bebé, ¿no? Y ellos mismos cambian pañales, etcétera, ¿no? Un poco también hacer entendiendo a los jóvenes, jóvenes hombres, ¿no? Y a los adolescentes hombres, que ellos forman parte de eso, ¿no? Y también a las niñas, porque es muy curioso que las adolescentes usualmente están educadas a que será su responsabilidad, porque así les dicen, ¿no? Tú te embarazas y ahí te quedas con tu chamaco, ¿no? Y tú te embarazas y es tu responsabilidad ver qué haces, ¿no? O sea, entonces en automático están escuchando un lenguaje de que es un asunto de ellas. Sí. Y entonces, y al joven lo están
educando de que es un asunto de él, ¿no? Sí, sí, Y entonces a las niñas les ponen condones en la bolsa o les dicen, tú cuídate, tú diviértete, ¿no? Pero no importa. Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad y la corresponsabilidad como pareja en el caso de los embarazos por parejas jóvenes, ¿no? Y a temprana edad. Entonces, ahí es donde en esta campaña, cuando trabajamos con ellos, los hacemos ver que los dos son, ¿no? Entonces, armamos parejitas e incluso hacen toda una investigación de campo de los costos que tiene tener un bebé. Ah, ¿qué tal? Desde cuánto cuesta una cuna, cuánto cuesta no, bueno, nacer y morir siempre costará, ¿no? Siempre costará, ¿no? Pero un poco de decir, pues aguas con lo que decidimos, ¿no? Claro. Es importante que lo que se decida con responsabilidad. Mucho ese es el tema. De hecho, pues es el trabajo que hacemos, por eso se llama corresponsabilidad social, generar corresponsabilidad, ¿no? Porque todos somos corresponsables de lo que pasa. Esa es la parte bonita de la política, ¿no? Que puedas realmente ver cómo ganas en el sentido de estímulo de la persona cuando tú informas adecuadamente en sus derechos, en el tener la espera adecuada, la edad adecuada, la responsabilidad en cada etapa de tu vida, desde chiquitos hasta que creces. Todo eso es maravilloso, ¿no? Claro. Y luego es que, ¿sabes qué pasa también? Que a veces se piensan en los números, datos duros, ¿no? Ahorita teníamos por ahí la lámina de los datos duros que dice de 4 de 10, ¿no? Niñas, ahorita llevamos por 6 de 10, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los datos duros como tal nos dan números, ¿no? Y nosotros usamos mucho datos duros, ¿no? Usamos números, esta que es de Bebemundo, la revista, trae datos duros. Me parece que esta información es 2015, o sea, es un poquito viejita. Ahorita llevamos por 6 de cada 10, ¿no? Y entonces estamos hablando... En lugar de disminuir, aumentó. Estamos aumentando, ¿no? Y está aumentando la edad, porque aquí antes era de 15 a 19. Ahorita ya estamos hablando de 12 a 19. Válgame. Y no es la influencia también que pueda tener todo tiene el ambiente, que ver la información. La información tiene pero mucho inclusive que ver. Las series de televisión, las películas, los libros, ¿no? Las novelas. Yo creo que sí deberíamos de ser un poquito más discretos en estar estimulando tanto que la gente tenga todas las relaciones que pueda sin responsabilidad alguna, ¿no? Yo creo que sí, los medios tienen una gran responsabilidad en esto, ¿no? Medios informativos, medios de comunicación, medios televisivos, etcétera, ¿no? Sí hay una gran responsabilidad. Sin embargo, hay una responsabilidad también como educadores, ¿no? Padres y maestros, de dar las herramientas para que aún con lo que veas puedas tomar la decisión de qué ver, ¿no? Porque creo que la tecnología está avanzando a una velocidad que nos rebasa. Sí, nos rebasa, ¿no? Y nos va a seguir rebasando porque al paso que vamos, ¿no? Cada año sacan un nuevo modelo de teléfono inteligente y nuevos mecanismos para ver televisión, etcétera, ¿no? Entonces nos rebasa la tecnología y hay que estar, pues, preparados, ¿no? Y siendo responsables, ¿qué elegimos ver? ¿No? ¿Qué es lo que quieres ver? Incluso nosotros como adultos, ¿no? ¿Qué elegimos ver? ¿No? Porque hay tanta violencia, por ejemplo, pues hay tanta violencia, pues sí, pero ¿qué estás viendo? Pero sabemos que existe, exacto, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde estamos promoviendo la paz? ¿No? ¿Qué estamos viendo? Igual pasa en este tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para promover la otra parte? El sentido común y la toma de decisión y la responsabilidad. Y la influencia de todo esto en esos adolescentes que se acercan más hacia los 19, tal vez 20 y tantos años, ¿crees tú también que tenga que ver esa libertad que hay ahora de llegar tarde o más tarde a las casas, de tener alcohol más tempranamente en las edades? ¿Todo eso puede tener una influencia directa? Pues sí podría tener. Yo creo que el tema de límites siempre es importante, ¿no? A cualquier edad y en cualquier momento, mientras el ser humano esté ocupando un lugar en la ciudadanía y en cualquier espacio de convivencia, ya sea familia y demás, ¿no? Entonces yo creo que si tú le das una buena formación en límites a los hijos, también van a saber tomar decisiones bajo el respeto, ¿no? Saber la línea de respeto hasta dónde ya está, hasta qué hora, hasta con quién, ¿no? Y cómo, ¿no? Entonces yo creo que hoy no es fácil ser padres, ¿no? Te platicaba que mi hija tiene 30, la mayor 27 y tengo una 18. Yo no estoy educando igual a 18 que a las grandes,
porque el entorno de la de 18 es más complejo hoy, ¿no? Ay, no lo dudo ni tanto. O sea, es más complejo para dejarla salir sola, para que se vaya en un Uber sola, por ejemplo, ¿no? En un taxi. ¿Por qué? Porque estamos escuchando todos los días riesgos en desapariciones de jovencitas, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan grande como esta, ¿no? Exacto. Entonces, el nivel de exposición o de riesgo que ella tiene ahorita no es el mismo que tenía la que hoy tiene 30 años. Y también sucede algo chistoso, ¿no? Si no se embarazan temprano, volviendo al tema del embarazo, cuando ya tienen edades pasadas de los 25, 27, pues también lo profesional empieza a jalar más, ¿no? Y el tema de la familia, el tema del matrimonio en jóvenes, me estoy hablando de jóvenes y jovencitas, ¿no? Jóvenes y hombres y mujeres, ¿no? Se va alejando un poco. Pasa ¿no? a segundo plano. Sí. Exacto. El compromiso, ¿no? El miedo al compromiso, el miedo de la familia, etcétera, ¿no? Digo, no todos los casos, ¿no? Pero sí observas, ¿no? Cómo se dan estos entornos también por la información que están recibiendo, ¿no? Donde lo material o los otros esquemas están teniendo una prioridad, ¿no? Y el tener más likes, el tener, no sé, X reconocimiento social está movido por las redes, los reconocimientos sociales, ¿no? Entonces, estamos hablando de humanos, reconociéndonos a través de la tecnología. Eso es algo para otro tema, para otra conversación, pero sin embargo... Pero lo tenemos que tener presente. Lo tenemos que tener presente. Para concluir, Rosa Marta, ¿qué les recomendarías a las mamás que tienen edades de 12 años, pues tal vez de 9 a 12 años, ¿no? De 12 años a 16, de 16 a 22, que ya es cuando realmente cambian su manera de ver las cosas? Cambian, pues ¿no? yo les recomendaría que hablen con la verdad, hablen con la realidad, ¿no? No se trata de poner toda una gama de problemas o de alternativas para cuidados anticonceptivos y todo ese tema, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero creo que la comunicación es súper importante, ¿no? Cuando una adolescente está callada, está reservada, está encerrada, está ven algo diferente, es que algo está pasando. Puede ser muy serio. O sea, acérquense, hablen, puede tener un problema muy serio. Sí. Yo creo que ese es el primero, pero yo me comunicaría, incluso hablaría con las mamás desde la primera infancia. Creo que es importante eso. Desde la primera infancia manejen con salud mental, física y emocional la sexualidad. Claro. Y lo más importante es que sus hijos tienen un valor enorme. Tienen una vida preciosa. Son lo más maravilloso que nos pasa a nosotros como madres. Y que algo les suceda porque nosotros omitimos o no creímos que fuera importante, puede dañarlos mucho, ¿no? Claro que sí. Y para las madres adolescentes, pues que le echen ganas. No importa que hayan sido madres, ni en cualquier circunstancia, ni aun cuando sea por una cuestión de violencia. Que no trunquen su vida. No trunquen su proyecto de vida. Hagan proyecto de vida, rescaten su proyecto de vida y trabajen siendo valiosos. Y esa alma vino a algo al mundo y la tenemos que hacer brillar. Claro. Pues me dio muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Y las invitamos de verdad que se unan a estas madres jóvenes o mamás que se quieran unir a esta campaña y platicar con los jóvenes. ¿Y tus redes las puedes decir, Sí, por favor? claro. Bueno, estamos en Facebook en Corresponsabilidad Social Mexicana, ahí nos encuentran, ahí va a encontrar los hashtags que hoy traje aquí. ¿Ya no se ve la pantalla o sí? ¿Sí? Aquí traigo, muy bien, que aquí los traigo para que los vean. Estos son nuestro medio de comunicación. Jóvenes hablándole a jóvenes, pero jóvenes que han tenido la experiencia de ser madres, podría ser, es antes de dar vida, que es el primer hashtag. Hashtag antes de dar vida. Hashtag mi proyecto de vida. Sí, qué hermoso, sí. Entonces, mamás que han sido madres jóvenes y que todavía siguen siendo jóvenes, pueden platicar, pueden formar parte de estas pláticas y nos van a ayudar muchísimo. Aunque hayan sido madres o no,
y que hayan vivido también una experiencia de violencia, va a ser muy rico que puedan participar. Claro. Y pues bueno, realmente en Facebook tenemos una página que es www.corresponsabilidadsocial.org.mx, donde también pueden accesar, y al Twitter, pero el Twitter es Rosa Marta CSM. Realmente esta campaña está nada más en Facebook y pensamos moverla en Instagram, en los medios que son para jóvenes. Pues muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes por estar aquí, Pati. Los quiero mucho, Pati, Oscar, gracias por la Pati, transmisión gracias, de este programa, Galas Coach Maternidad, para que ustedes me sigan y nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta luego.